computadora. Bueno, esto es importante. Nosotros podemos tener problemas también, ¿cierto? Si el número de observaciones es muy pequeño respecto al número de betas estimados. Y hay un mínimo, ¿cierto? De betas, perdón, de n, que depende del número de betas. Por ejemplo, si yo voy a estimar cama 1 betas o parámetros, ¿cierto? Requeriría al menos cama 1 datos, ¿ya? El problema, matemáticamente, por supuesto, yo puedo ajustar un modelo con el número de datos justo, pero también caigo en un problema que se llama sobreajuste. Así que ustedes tienen que mirar, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo gigante con 20 variables, pero tengo 20 observaciones, posiblemente estoy corto, ¿cierto? No se podría estimar ese modelo, necesitaría al menos 21 datos, ¿cierto? Si necesito 20 variables, más uno que sería el intercepto, necesitaría 21 datos por lo menos. Por favor, abran su Excel para mirar un pequeño ejercicio que vamos a hacer respecto a esto que se llama sobreajuste. Ya. Vamos. A ver ahora si lo ven. Vamos a compartir. Ya. Por ejemplo, supongamos que vamos a inventar unos datos, ¿cierto? Vamos a inventar aquí un par de datos. No sé por qué se pega esta cosa. Ahora sí. Ya. Entonces pongamos acá X e Y pues inventemos datos. 3, 5, 7, 9, 8. Ya. Ustedes ven ahí tienen un dato inventado totalmente, no responden a ningún patrón. Entonces, lo primero que vamos a hacer, eh, vamos a hacer un gráfico, ¿cierto? Están en orden X y Y, ¿cierto? Así que el gráfico se puede hacer directo, ya lo hemos comentado eso. Vamos a insertar un gráfico de dispersión, ¿cierto? Y ustedes ven ahí están los puntos que acabamos de inventar, ¿ya? Entonces, vamos a partir de aquí, por supuesto, en este gráfico vamos a ir seleccionando puntos, ¿cierto? Y nos partamos con 2 puntos, ¿cierto? Si yo tengo 2 puntos, el único modelo que podría ajustar sería una recta, ¿cierto? ¿No es así? Y porque en la ecuación de una recta necesito el modelo lineal simple, en la práctica necesito, tengo un beta más el intercepto, tengo 2 betas, ¿cierto? Y por lo tanto, con 2 puntos yo puedo hacer una recta, ¿no es así? Y prueba de ello, si yo selecciono estos puntos y ajusto la línea de tendencia automática, ¿cierto? De Excel, podemos poner aquí la ecuación y el R cuadrado, ¿ya? Y ustedes ven, con 2 puntos yo ajusto perfectamente la recta, pero tengo un problema, está sobreajustado, no sé si se fijan, el R cuadrado es 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería tener yo? Debería tener un punto más por lo menos para que desde el punto de vista estadístico esto valga. O sea, para ajustar un modelo lineal por lo menos deberíamos tener 3 puntos. ¿Ya? Ya. Fíjense lo que pasa si ahora yo tengo 3 puntos y en vez de ajustar el modelo lineal, ajusto un modelo cuadrático, un polinomio, ¿cierto? De grado 2, un modelo cuadrático. Miren lo que va a pasar. Con 3 puntos, ¿cierto? Y si yo ajusto un modelo cuadrático, ¿cuántos betas tengo? Tengo el intercepto,
Tengo el beta 1 que acompaña a la x, ¿cierto? Y el beta 2 que acompaña a la x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Tengo 3, y con 3 puntos obviamente se produce nuevamente el sobreajuste. ¿Ya? Y por lo tanto, para una cuadrática, estrictamente yo debería tener no 3 puntos, sino que 4 puntos. ¿Ya? Para que ese modelo tenga alguna validez, porque si no, estamos hablando de sobreajuste. Bueno, y así, si aumentamos, ahí, por ejemplo, aumenté el número de datos, pero si yo aumento el grado del polinomio acá, ¿cierto? Lo que va a ir pasando si yo voy aumentando el grado del polinomio, vamos a correr esto hacia acá, vamos a ir cambiando acá el grado del polinomio, ¿cierto? Por ejemplo, si teníamos un cuadrático, lo paso a un cubo, a una cuarta, y con la cuarta, por ejemplo, con todos los datos que yo tengo, ¿se fijan? Tengo un R cuadrado perfecto. Así que ustedes van a ver muchas de estas curvas, por ejemplo, en algunas publicaciones, y estas curvas en realidad no tienen ningún sentido. Yo sé que aumentando el grado del polinomio voy a llegar a R cuadrado fantástico, pero eso es sobreajuste. ¿Ya? Es algo que uno ve, pero que no está bien. O sea, yo sé que con 3 puntos voy a tener, si ajusto una cuadrática, voy a tener un R cuadrado de 1. No sé si se entiende el concepto. Eso se llama sobreajuste. O sea, tenemos que tener claro que necesitamos un datos mínimo para ajustar el modelo, pero sabemos que eso no es suficiente. ¿Ya? Porque si no vamos a tener siempre un sobreajuste y el modelo podría no ser real. ¿Ya? O sea, conclusión, si yo aumento el grado del polinomio, ¿cierto? Voy a pasar por todos los puntos independientes donde ellos estén. Agreguemos el otro punto, por ejemplo, aquí, no sé, 15, 20. Vamos a agregarle otro punto al... ¿ya? Y vamos a agregarle, por supuesto, otro grado al polinomio. No me acuerdo hasta dónde da el Excel, creo que está la sexta. Quinta, ya con que se fija, paso por todos los puntos. ¿Estamos? Así que algún cuidado respecto a eso. Bueno, ahora, cuando se cumplen entonces todos los supuestos anteriores, que son estos que se llaman de Gauss-Markov, que ustedes ven estos 4 supuestos, ¿cierto? Estos son los supuestos para ensejamiento. Los estimadores son insesgados, ¿ya? Ese es el cuento. Entonces, al igual como lo hemos visto para regresión simple, si se cumplen estos 4 supuestos, siempre los betas estimados por mínimos cuadrados son insesgados. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, excluimos una variable, ¿cierto? Acuérdense que cada vez que nosotros incluimos o excluimos una variable de un modelo de regresión múltiple, los betas restantes van a cambiar. ¿Ya? O sea, si yo saco una variable, el beta de la que quedó va a cambiar. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer un pequeño análisis previo de qué tipo de sesgo podría causar la omisión de variables, ¿cierto? Dijimos que omitir una variable causa sesgo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, si hay una variable que debería estar en el modelo y yo no la pongo, claramente voy a tener sesgo en la estimación de los betas que quedan, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer un pequeño análisis de sesgo. No sé si recuerdan, voy a saltar esta parte aquí, pero habíamos dicho que el valor esperado del beta 1 de un modelo simple, ¿cierto? Era igual al beta 1 del modelo doble, más beta 2 del modelo doble por este delta. No sé si recuerdan, y ese delta básicamente era la pendiente de regresión entre x2 y x1. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Entonces,
Los beta eran iguales cuando el beta 2 era 0 o cuando no existía, o cuando este delta, ¿cierto?, obtenido entre x2 y x1 era 0. ¿No es así? No sé si lo habíamos visto esto antes, no recuerdo bien. Pero bueno, con esto nosotros podemos, si arreglamos, ¿cierto?, esta expresión y pasamos este beta 1 de la regresión doble a la izquierda, ¿cierto? Lo pasamos para la izquierda. En este caso nos queda esta expresión de sesgo, ¿cierto? La diferencia entre estos dos valores sería el sesgo, ¿ya? Y ese sesgo, ustedes ven, es igual al valor de beta 2 y a ese delta. Bueno, con esa expresión, con esa sola expresión yo puedo saber, por ejemplo, lo siguiente. Puedo llegar a una pequeña tabla como esta, ¿ya?, donde yo puedo saber qué tipo de sesgo voy a tener sobre beta 1 cuando x2 es eliminado del modelo. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un modelo con dos variables, x1 y x2, que deben estar las dos en el modelo, pero yo elimino x2 porque no la puedo conseguir que sí. Entonces, podemos nosotros anticipar cuál va a ser el sesgo, si ese sesgo va a ser positivo o negativo sobre beta 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se arma en base a esta expresión, ¿cierto? Nosotros podemos armar esta tabla que dice lo siguiente. Si el beta 2 que nosotros esperábamos era positivo y la correlación o la relación, si ustedes quieren, entre x1 y x2 es positiva, es decir, si esta pendiente es positiva, ¿ya?, entonces el sesgo es positivo. Por otro lado, si el beta 2 es positivo, pero la correlación entre x1 y x2 es negativa, entonces tengo sesgo negativo. Por otro lado, aquí, si el beta 2 es negativo, pero la correlación entre x1 y x2 es positiva, yo sé que tengo un sesgo negativo. Y finalmente, si el beta 2 es negativo y la correlación entre x1 y x2 es negativa, tengo un sesgo positivo. O sea, signos iguales, ustedes ven, positivo, signos distintos, negativo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Miremos este ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Supongamos que tenemos un modelo que dice que el salario es función de la educación y la habilidad. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, yo puedo saber a priori, ¿cierto?, qué sesgo voy a tener si yo elimino habilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tendríamos que analizar? ¿Cuál sería el signo del beta 2 en este modelo? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál sería el efecto de la habilidad sobre el salario? ¿Positivo o negativo? A mayor habilidad, mayor salario, o a mayor habilidad, menor salario. ¿Qué creen ustedes? Mayor salario. Mayor salario, ¿cierto? Entonces el beta 2 debería ser positivo, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la relación entre educación y habilidad? ¿Es positiva o negativa? A mayor educación, mayor habilidad, o a mayor habilidad, mayor educación. Positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que el beta 2 es positivo y la relación entre estas dos variables es positiva, entonces el sesgo de eliminar beta 2 sería positivo. ¿Ya? Mirando esta tablita que miramos, que vimos anteriormente, que se deriva de esta expresión. ¿Ya? Profe, Entonces yo ya sé, perdón, dígame. disculpe, y cuando el sesgo positivo quiere decir como que no tiene mucha, de cierta forma, como relevancia eliminar ese beta. No, el sesgo positivo en el sentido de que usted va a estar sobreestimando el beta. El beta va a aumentar de valor. El beta 1, el que queda, ¿cierto? Gracias. ¿Se entiende? Sí. Entonces,
estamos comparando, este es el modelo original, este es el modelo omitido, ¿cierto? Acuérdense, todo lo que no esté, si yo elimino una variable, el efecto de esa variable va a ir al error, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, ese es es una forma de analizar cuál es el sesgo. ¿Ya? Ahora, tiene que haber algo de correlación entre las variables, ¿cierto? Porque si no hay correlación entre las variables, si la correlación es cero, entonces no va a haber sesgo, ¿no es así? Por ejemplo, si entre educación y habilidad no existiera, la correlación fuera cero, no habría sesgo, ¿cierto? De eliminar esa variable. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos saber el sesgo solamente cuando hay algo de correlación entre las variables y cuando tenemos un modelo de más variables, ¿cierto? Supongamos tener un modelo de 3, 4, 5 variables, podemos usar la misma ecuación anterior ignorando las demás variables del modelo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál va a ser el sesgo por omitir x3 sobre beta 1, yo ignoro x2. ¿Ya? Pero esto es lo más importante, y esto es lo que tiene que quedarle súper claro. Si yo omito o agrego una variable al modelo, los demás betas van a cambiar. ¿Ya? O sea, si yo elimino una variable, por ejemplo, el beta que queda o los betas que quedan van a cambiar. ¿Ya? Y van a cambiar positiva o negativamente, ¿cierto? Y nosotros podemos hacer este análisis de sesgo previo. ¿Ya? No sé si hay consultas. Si ustedes hacen este ejercicio, se van a dar cuenta que funciona. De hecho, lo vamos a hacer para que les quede súper claro. Eh, por favor, abran su set de datos de salario. ¿Se acuerdan que lo tenemos por ahí? El de salario está en sus apuntes. ¿Lo encontraron? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a, para que quede claro el tema del sesgo. Si ustedes vamos a trabajar con dos variables, ¿cierto? Vamos a dejar antigüedad fuera. Por algún motivo esta cosa se pega en Excel. Ahí sí, ahí está. Entonces vamos a tratar de analizar, ¿cierto? El efecto del sesgo, ¿cierto? Entonces primero vamos a dejar la antigüedad fuera, ¿ya? Entonces, tenemos un modelo que es salario, ¿cierto? Es igual a beta 0 más beta 1 por educación más beta 2 por experiencia y más el error. ¿Ya? Ese es el modelo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hacer nuestro análisis de sesgo. ¿Cuál es el efecto de la experiencia sobre el salario? ¿Positivo o negativo? Beta 2, ¿cierto? Debería ser mayor que 0, ¿cierto? A mayor experiencia, mayor salario, ¿cierto? Y ahora es, ¿cuál es la correlación entre educación y experiencia? Está difícil decirlo, ¿cierto? Pero nosotros aquí le vamos a poner número, hagamos un coeficiente de correlación, ¿cierto? Entre educación y experiencia. ¿Ya? Y ustedes ven que nos dio negativo. Entonces, ¿cuál sería el sesgo de eliminar experiencia de este modelo? ¿Cuál sería el sesgo sobre beta 1? ¿Positivo o negativo?
Negativo. negativo, ¿cierto? Esperaríamos un valor como beta 2 es positivo, ¿cierto? Y la correlación entre X1 y X2 es negativa. Nosotros esperaríamos que el efecto de eliminar X2, en este caso experiencia, sería negativo sobre el beta. Hagámoslo. Entonces, vamos a datos, análisis de datos, ¿cierto? Vamos rapidito, regresión. Vamos a hacer el modelo original, salario en función de estos dos. Ese sería el modelo insesgado, ¿cierto? Tiene rótulo en la primera fila y lo vamos a poner aquí en un rango de salida. Ahí. Entonces, fíjense, este es el beta de educación, el beta 1, ¿cierto? Y ahora vamos a correr, nosotros habíamos visto aquí que vamos a tener un efecto negativo, ¿cierto? Un sesgo negativo. Si yo elimino experiencia, eliminemos experiencia, datos, análisis de datos, regresión. Vamos ahora a eliminar la experiencia, ya. Y vamos a poner nuestro output ahí. Y se acuerda que habíamos proyectado un sesgo negativo y efectivamente, si ustedes se fijan, el valor del beta 1, el que quedó, ¿cierto? Es menor, ¿cierto? Que ya lo habíamos dicho, a través de este análisis de sesgo se esperaba un valor menor. ¿Ya? Estaríamos subestimando el efecto de educación sobre el salario. ¿Ya? Queda claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, nosotros hemos visto también, ¿están viendo la presentación ahora? Sí, profe. Sí. Ya, gracias. Habíamos visto, algo habíamos visto de la varianza, la regresión, ¿cierto? Y también habíamos visto los errores estándar de los betas, ¿cierto? Pero no sabíamos exactamente, no habíamos hecho ningún ejercicio para saber de dónde vienen estos errores estándares, ¿ya? Entonces, y vamos a hablar entonces de la varianza de los estimadores, la varianza de los betas, ¿ya? Una cosa que nosotros sabemos es que los betas que nosotros estimamos, ¿cierto? Pertenecen a una distribución muestral de los betas. Por ejemplo, si yo tengo una distribución muestral, quiere decir todos los posibles betas, ¿cierto? Subcota estimados, y estos se supone que se centran alrededor del beta verdadero, tal como lo hemos visto en la distribución muestral de los promedios, ¿se acuerdan? En este caso es exactamente igual, y existe una distribución alrededor del beta verdadero, ¿cierto? Y estas distribuciones pueden ser más angostas o más anchas, ¿cierto? Pueden tener más o menos varianza, ¿ya? Bueno, y esa es la varianza que nosotros queremos estimar para poder poner intervalos de confianza a nuestros estimadores, ¿ya? Nosotros estimamos el beta y después tratamos de calcular una varianza para ese beta, un error estándar, y con eso podemos poner intervalos de confianza, ¿ya? Bueno, entonces, en este caso, lo que queremos saber es qué tan amplia o qué tan angosta es esta distribución. Sin embargo, tenemos que adicionar un nuevo supuesto que ya lo habíamos visto, que es el supuesto de homocedasticidad, ¿ya? Y homocedasticidad significa varianza constante, ¿cierto? Y lo que nosotros asumimos, este es el quinto supuesto de Gauss-Markov, es que la varianza del error
para cualquier valor de las variables x1, x2 hasta xk es constante e igual a sigma cuadrado. Ese es el supuesto, ¿ya? Cualquier valor, el error tiene la misma varianza dado cualquier valor de la variable explicativa. En este modelo, por ejemplo, tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Salario en función de la educación, la experiencia, la antigüedad, el que habíamos estado trabajando, y la idea es que este error, la varianza de este error, ¿cierto?, sea constante e igual a sigma cuadrado, ¿ya? Ese es el cuarto supuesto. Una cosa que es bien importante, ¿cierto? Cuando nosotros asumimos que la varianza del error para cualquier valor de las variables x, entre paréntesis, en el libro y de repente en los apuntes ustedes van a ver la x en negrita. Esta es para representar, para no estar repitiendo x1, x2 hasta xk, ¿ya? Ya. Entonces, si ustedes ven, tenemos este modelo donde x en negrita representa todas las x, y en este modelo el valor esperado de la y en función de los valores de x este es el modelo, ¿ya? Y se asume, por supuesto, que la varianza del error de este modelo es sigma cuadrado, pero esto implica también que la varianza de los y dado los x también es constante igual a sigma cuadrado. O sea, la homocedasticidad ustedes la pueden ver tanto en el error como en la y, ¿ya? Bueno, esto, como habíamos dicho, ¿cierto? Estos cuatro supuestos más el de homocedasticidad son los que se conocen como de Gauss-Markov. Los cuatro primeros son encerramiento y el quinto es más bien para inferencia, ¿ya? Ahora, dijimos que la idea es estimar la varianza de cada beta, ¿ya? Para saber qué tan amplia o qué tan angosta es la distribución alrededor del valor verdadero, ¿ya? Entonces tenemos aquí cómo se calcula, ¿cierto?, la varianza del beta sub j, ¿ya? Dado los supuestos de Gauss-Markov. Esto es un beta, el beta 1, por ejemplo, la varianza, ¿cierto? Y ustedes ven que está influenciada directamente, ¿cierto?, por la varianza de la regresión, ¿cierto?, que era básicamente el cuadrado medio del error, no sé si se acuerdan, ¿ya? La varianza de la regresión en el numerador, y aquí abajito tienen esta suma de cuadrados, ¿ya?, de x sub j. En este caso, x, por ejemplo, podría ser, si este es beta 1, este sería el x1, ¿cierto? La varianza de ese x1, ¿ya? O sea, y acá tenemos un r cuadrado, y ese r cuadrado representa la regresión de cada x sobre el resto de las x. Representa lo que nosotros llamamos la multicolinealidad. Ya habíamos hablado de colinealidad, ahí estamos buscando un r que representa la multicolinealidad. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo mayor varianza en la regresión, mayor varianza en el beta. Si yo tengo más varianza en x, menos varianza en el beta. ¿Se fijan? Pero esto es bien importante. Si yo tengo alta correlación entre las variables, ¿cierto? Alta colinealidad, y este R cuadrado es alto, ¿qué pasa con la varianza? Si esto se hace, si esto aumenta, esto tiende a cero, ¿no es así? Y esto tiende a infinito. Y ese es el efecto que tiene la colinealidad entre paréntesis, ¿ya? Entonces, bueno, lo que está explicado acá es básicamente eso. Un mayor varianza de la regresión, ¿cierto?, implica mayores varianzas de los betas. A mayor varianza en X, ¿cierto?, menor varianza en el beta. Y a mayor colinealidad, por supuesto, mayor varianza en el beta. Y se da este caso, ¿cierto?, que cuando R cuadrado, este R cuadrado que se obtiene de regresar cada variable X sobre el resto, tiende a 1,
la varianza de S beta tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, de aquí viene lo que habíamos comentado de la colinealidad, pero ya aquí multicolinealidad, porque estamos hablando de todas las variables. Esto es lo que nosotros llamamos colinealidad, que es la alta pero no perfecta correlación entre dos o más variables, ¿cierto? Se llama multicolinealidad. Y un alto R cuadrado no necesariamente viola el supuesto 3 de no perfecta colinealidad, ¿cierto? O sea, podemos tener algo de colinealidad, pero lo importante es que no sea perfecta. ¿Ya? Acuérdense también que la varianza no solamente está afectada, de acuerdo a esta ecuación, por la multicolinealidad, también está afectada, ¿cierto?, por esta varianza en X. O sea, mientras más dispersión tenga en la X, mejor es mi modelo. ¿Ya? Bueno, ahí está el ejemplo respecto a cuando el R cuadrado de regresión entre cada variable y el resto tiende a 1, la varianza de ese beta tiende a infinito. Ya lo vimos. Bueno, algunos comentarios, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo vean, pero ya no vamos a usar esta fórmula, ¿cierto? Dado algunos comentarios acerca de la multicolinealidad, dado otros factores constantes, ¿cierto? Para estimar beta sub j es mejor tener menos correlación entre las variables, ¿cierto? Entre esa variable y el resto. O sea, por eso también la idea es que las variables X tengan algo de correlación, pero que ojalá sea baja, ¿ya? Ahora, la única forma que nosotros tenemos en economía, en ciencias sociales, de resolver la colinealidad es colectando un n mayor. ¿Ya? Esa es la única forma. Si ustedes tienen modelos muy pequeños, con pocos datos, ¿cierto? Es posible que los problemas de colinealidad sean importantes. Ahora, que un beta tenga alta colinealidad, y vamos a ver cómo se mide esa colinealidad, con el resto, no significa que yo tengo que eliminar esa variable, ¿ya? Porque si yo la elimino, podría tener problemas de sesgo, ¿cierto? Y aquí esto es bien importante. El ejemplo es un ejemplo del libro, por eso es tan malo, pero volvamos a nuestro modelo de salario. Vamos a borrar aquí. Supongamos que tengo que salario es igual a beta 0 a beta 1 por educación más beta 2 por experiencia más beta 3 por antigüedad. ¿Ya? Entonces, siempre hay una variable que nosotros llamamos de mayor interés. Y en este caso, por ejemplo, en este caso queremos estudiar el efecto de la educación sobre el salario. Esta es nuestra variable de mayor interés. Dentro de un modelo siempre hay una variable de mayor interés. Entonces, y estamos viendo el efecto de la educación sobre el salario, controlado por experiencia, antigüedad, ¿cierto? Y otras variables para simular el ceteris paribus. Pero hay una variable siempre de mayor interés, ¿ya? Que normalmente uno la pone en el lugar número 1, da lo mismo el lugar, pero de alguna forma uno siempre pone la variable de mayor interés en el primer lugar, ¿ya? Si esta variable no tiene problemas de colinealidad con el resto, estamos ok. O sea, por ejemplo, si esta variable no se correlaciona con esta ni con esta, la colinealidad es baja, entonces estamos ok. Independiente que las otras variables tengan problemas de colinealidad, lo que importa principalmente es la variable de mayor interés. ¿Se entiende? Porque no se olviden que lo que afecta a la colinealidad es
la inferencia, afecta la varianza del beta, o el error estándar del beta, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la cosa? Bueno, existe un estadístico que se llama el BIF, que nos mide colinealidad, ¿ya? Y ese estadístico es súper sencillo. Si ustedes ven el BIF de la variable sub j, por ejemplo, el x1 o el beta 1, ¿ya? Es 1 partido por 1 menos r cuadrado sub j, y ese r cuadrado sub j es el r cuadrado de una regresión de x1 sobre el resto de las variables, ¿ya? Entonces se calcula un BIF para cada uno de los betas, ¿ya? Y uno podría mirar ese BIF. Hay un BIF arbitrario de 10. Se supone que yo podría tener problemas de multicolinealidad con un BIF mayor a 10. Ya lo voy a aprender a calcular en un minuto. Ahora, si nos aparece un BIF gigante, ya, no necesariamente significa que yo tengo que eliminar esa variable, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tomarlo con cuidado. De repente podemos hacer algunas transformaciones de variables de manera que las relaciones no sean lineales, porque la colinealidad habla de relaciones lineales entre las X, ¿ya? Pero de repente podría ser que nosotros apliquemos alguna transformación, ¿cierto? Alguna variable y eliminemos los problemas de colinealidad. Pero acuérdense, el beta sigue siendo sesgado. Entonces, vamos a mirar un poquito el tema de la colinealidad. Por favor, abran su archivo nuevamente, el que estábamos trabajando, el de salario. Este, este era nuestro de salario. Vamos a tomar otra vez, los voy a copiar en la siguiente página. Ya. Entonces corramos nuestra regresión ahora con todas las variables: salario, función de educación, experiencia y antigüedad. Datos, análisis de datos, ¿cierto? Regresión. Salario en función de... Ya. ¿De dónde quedó esta cosa? Me quedó en cualquier lado. Lo puse en cualquier lado. Bueno, no sé qué pasó aquí. Vamos a borrar un segundito, ¿eh? De nuevo, análisis de datos, regresión. Volví a hacer lo mismo. Un segundo. Este es el problema, el rango de salida. Ahí sí. Bueno, ahí tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Entonces, el BIF se calcula para cada uno de los betas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula el BIF? Tenemos que calcular primero un R cuadrado, ¿cierto? Entre, por ejemplo, X1 y el resto de las variables. Después otro entre X2 y el resto. Calculemos el BIF para educación, para el beta 1, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer una regresión entre educación y
las otras dos variables X. ¿Ya? Y este vamos a ponerlo por aquí abajo. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que nos sirve de esta regresión es el R cuadrado. ¿Ya? ¿Ustedes lo ven ahí? Bueno, con ese R cuadrado, que es el R cuadrado y ahora me apareció una cosa, pero con ese R cuadrado, ¿por qué me apareció esta cosa ahora? No sé qué pasó. Ahí sí. Con ese R cuadrado, ¿dónde está? Que 0,10, ¿cierto? Yo puedo calcular el BIF para el beta 1, que sería, si miramos la fórmula, ¿cierto? 1 partido por 1 menos R cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, para el beta 1, para este beta, aquí podemos agregar una nueva columna que la vamos a llamar BIF, y ese sería nuestro BIF, 1.12. Si lo comparamos con el 10, no tenemos problemas de colinealidad. ¿Ya? Si queremos calcular, vamos a hacer el segundo BIF, por ejemplo, para que les quede claro, de R cuadrado entre X2 y el resto. Hay que darse esa lata, ¿cierto? Entonces vamos a ir a datos, análisis de regresión. Entre X2, pero aquí voy a tener que arreglar esto. Voy a cambiar esto. Excel tiene ese problema que no nos permite seleccionar las variables individualmente, hasta donde yo sé. Entre X2 y el resto. ¿Ya? Y lo vamos a poner aquí abajito. Ahí. Bueno, y por supuesto podemos calcular el BIF, que sería 1 partido por 1 menos R cuadrado. ¿Ya? Y ahí tenemos el BIF para la segunda variable, ¿cierto? Este lo ven. 1,47 y eso se pone aquí al ladito de cada uno de los... Ahí sería. Y así. ¿Está claro? Ahora, para no darnos esa lata de calcularlo a mano, que se pueden calcular, esto acuérdense, lo que mide es multicolinealidad. ¿Ya? Lo que podemos hacer es usar nuestro Real Statistics. ¿Ya? Lo vamos a mirar. Si ustedes hacen esto mismo que hicimos, en Real Statistics se van a dar cuenta que lo calcula directamente los BIF. Ya. Tenemos los datos, ¿cierto? Vamos a volver esto acá. Nos vamos a Real Statistics, ¿cierto? Regresión múltiple. Seleccionamos las X. Seleccionamos la Y. El alfa es 5%. ¿Ya? Y lo podemos dejar en otra hoja si quieren. Y si ustedes se fijan, nos da el output y aquí al final nos da nuestro BIF directamente calculado, que son iguales a los que estábamos calculando nosotros. Se fija, 1,112. ¿Dónde quedaron estas cosas? Acá está. Ahí está, lo que alcanzamos a calcular, ¿cierto? Ahí está. Son iguales. En el caso de Stata, nosotros tenemos que pedirle a Stata que nos calcule el BIF. No lo hace automático tampoco. Tenemos que ir a post-estimación y pedir que nos calcule el BIF. Pero el BIF en la práctica es una medida de multicolinealidad. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? Y no significa necesariamente que yo tenga que eliminar la variable porque tiene un BIF muy alto. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí para que ustedes lo vean. Voy a copiar nuevamente. Vamos a insertar una nueva variable aquí, ¿ya? Que se llame educación, pero en semestre, ¿cierto? Y esto eran años, ¿cierto? Y por 2 es semestre. Ya. Yo sé que estas dos variables son totalmente colineales, ¿cierto? ¿Sí o no? Esta variable y esta son totalmente colineales. Entonces, si yo hago la regresión, me va a botar, ¿cierto? Una de ellas. Pero lo que vamos a hacer aquí, vamos a cambiar algunos de los datos. No sé, por ejemplo, este le vamos a poner 20, para que no sean perfectamente colineales. ¿Se entiende? Lo vamos a echar a perder un poquito el set de datos para que no sea perfectamente colineal. Le inventamos datos. Yo no sé si va a ser suficiente. Ya. Pero ya yo sé que no es perfectamente colineal. De hecho, lo podemos plotear y ustedes van a ver que hay algunos datos fuera, ¿se fijan? Que son los que yo eché a perder. ¿Está claro? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr este modelo con EasyAnalyze, perdón, con Real Statistics, regresión. Ponemos las X, ponemos la Y, esto es 0.5 y aquí lo vamos a poner dentro de un rango, bueno, ahí mismo, ¿ya? Bueno, no sé si se fijan cómo subió el BIF. ¿Lo ven? Subió el BIF y por supuesto para ambos lados es el mismo porque las variables son muy parecidas, o sea, son muy parecidos los números porque las variables se parecen. Ya. No sé si se entiende. Eh, y es porque, claro, estas variables son muy colineales. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no subió más? Porque, claro, en el R cuadrado están involucradas también las demás variables, ¿cierto? ¿Ya? Si yo lo hubiera hecho solamente con estas dos variables, mire, hagámoslo con dos variables. Lo vamos a hacer con estas dos, las que son súper colineales. Ahí. Y lo vamos a hacer ahí. No, no cambió mucho. Yo esperaría que hubiera subido más. Cambió levemente. Si se fijan, los BIF son idénticos para ambas variables porque estamos haciendo la correlación o la regresión, perdón, entre una y otra. Para cualquier lado da lo mismo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta respecto al tema de multicolinealidad? Entonces ahí tenemos un indicador que se llama BIF, que se llama Variance Inflation Factor, el factor de inflación de varianza, ¿cierto? Porque está inflando la varianza en la práctica. Ya. Cuando hay colinealidad se infla la varianza. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Profe, ¿le puedo pedir un favor, eso sí? Dígame. ¿Puede ir un poquito más lento?
Sí, no es problema, Sí. vamos a intentarlo. Es que no es que pasa que no alcanzo a hacerlo y por la atención no sé cómo tan rápido, ¿no? Por No, favor. no, está muy bien, nos vamos a ir un poquito más lento. Gracias. Estamos un poquito descalibrados. Vamos a tratar de calibrarnos un poquito. Ya, bueno, ese es el valor de inflación de varianza, em, que yo les decía, se usa como un indicador, no necesariamente significa que yo tengo que eliminar esa variable porque tiene un BIF alto. ¿Ya? Bueno, pero hay una curiosidad, entre paréntesis, la regresión. Esto es interesante, pero es una curiosidad. Es, es parte de la matemática. Fíjense que si yo tengo un modelo de la población, que es este que está aquí arriba, con dos variables, ¿ya? Este es el modelo real de la población. Eh, y yo lo estimo perfectamente, ¿cierto? Con las dos variables, ¿ya? Ahora, si yo corro el modelo nuevamente, eliminando x2, ¿ya? Voy a calcular la varianza, ¿cierto? Del beta 1 en ambos casos, ¿cierto? Y se da una cosa curiosa, que la varianza del modelo mal especificado es menor que la varianza del correctamente especificado. Es una rareza, ¿cierto? Porque uno esperaría que el modelo mal especificado tenga una varianza más mala, ¿cierto? Más alta. Y no. Se da que el modelo mal especificado tiene una varianza, el beta 1, ¿cierto? Tiene una varianza menor que en el modelo bien especificado. A no ser que no exista correlación entre X1 y X2, y en ese caso serían iguales, ¿ya? Pero en general, el modelo mal especificado tiene menor varianza, el beta, que en el modelo correctamente especificado. Eso es una rareza, ¿ya? Pero acuérdense que ¿cuál sería el problema del modelo mal especificado? Que sería sesgado, ¿cierto? A no ser que el beta 2 sea cero, ¿ya? Y bueno, una cosa que siempre reduce los problemas de el tamaño de la varianza o del error es el n, ¿ya? A mayor tamaño de muestra, si yo hiciera este mismo ejercicio con una muestra muy grande y comparara las varianzas de cada uno de estos betas, del beta del modelo mal especificado con la varianza del modelo bien especificado, posiblemente sería muy parecida, ¿ya? Ahora, ¿cómo estimamos la varianza del error? La varianza de cada beta, ¿cómo la estimamos? La estimamos, por supuesto, a partir de la varianza de la regresión, pero esa varianza de la regresión es desconocida, por eso nosotros usamos los residuales, ¿cierto? Usamos los residuales para la obtención de la varianza de la regresión, ¿ya? Y a partir de eso, nosotros podemos calcular la varianza para cada uno de los betas, ¿ya? Entonces, se lo voy a explicar en la hoja de Excel. Nuevamente, por favor, abran su modelo de salario. Ahora voy a ir más despacito. Entonces, tenemos los datos, ¿cierto?, de salario, experiencia, antigüedad. Voy a eliminar esto, por supuesto. Esto nada que ver aquí. Bueno, entre paréntesis, una cosa que me imagino que se dieron cuenta en Real Statistics. En Real Statistics tenemos un pequeño problema porque cuando ustedes eliminan algún dato o alguna variable, cambia el output. Entonces, porque está con fórmula, no sé si lo vieron. Entonces, miren lo que pasó acá. Yo tenía
esta variable, ¿cierto? Y ahí tenemos nuestro output en Real Statistics. Yo la borré y mire cómo cambió, obviamente, el output. Ya. Así que cuando hagan Real Statistics, copien y peguen como valores para que no se modifique después el output, porque ustedes ven que está todo con fórmulas. ¿Ya? Bueno, vamos a copiar esto en una nueva página. Voy a borrar esta, por supuesto. Entonces lo que vamos a hacer ahora rápidamente es estimar el modelo de salario en función de la educación, la experiencia y la antigüedad. Lo podemos estimar como quieran con Real Statistics. O con Excel, como quieran. Seleccionamos las X, seleccionamos la Y, esto es 0.05 y vamos a poner nuestro output ahí. ¿Ya? Bueno, lo que les decía yo que para que no se nos modifique deberíamos copiar y después pegar como valores, ¿cierto? Y ahí nos queda sin problema. ¿Ya? Bueno, entonces la idea es ver de dónde sale este error estándar, ¿cierto? Nosotros sabíamos, ¿cierto?, que la varianza, de acuerdo a las fórmulas que vimos ahí, la varianza del beta 1, del beta sub j, ¿cierto? Vamos a poner el beta 1 en este caso, si ustedes quieren, era igual a la varianza de la regresión dividido por la suma de cuadrados de x1, la voy a poner ahí, ¿cierto? Todo esto por 1 menos r cuadrado. ¿Y ese r cuadrado de dónde venía? De la regresión de cada x sobre el resto. Entonces, vamos a identificar algunos componentes de aquí. La varianza de la regresión ya sabemos dónde está. ¿Cuál es? El cuadrado medio del error, ¿cierto? Esa es la varianza de la regresión. ¿Ya? Ya lo tenemos en la parte de arriba. Lo que nos falta ahora es la suma de cuadrados de x. ¿Ya? Y esta suma de cuadrados de x la podemos calcular aquí mismo si quieren. En este caso de x1, tenemos que es de x1, si quieren lo pueden poner. ¿Ya? Es primero cada observación menos el promedio de las observaciones. Esto, por supuesto, fijo. ¿Ya? Y esto al cuadrado. Esa es una típica suma de cuadrados, ¿cierto? La observación menos el promedio de todas las observaciones al cuadrado. ¿Ya? Y después copiamos y sumamos. Voy a poner por acá SST de x1. La suma de todos estos. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Ya? Y ahora, entonces tenemos, fíjense, tenemos la varianza de la regresión, la suma de cuadrados de x, que ustedes la ven ahí, y nos falta este r cuadrado, que es un r cuadrado que se obtiene de hacer una regresión de x1 sobre el resto. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra regresión. Ahora las x van a ser estas dos. Y la y va a ser educación. Vamos a regresar a educación sobre el resto de las variables x. Y vamos a poner por ahí. ¿Ya?
Y lo que obtuvimos aquí es este R cuadrado. ¿Ya? Este es regresión de x1 sobre x2 y x3. Esta es la parte de la multicollinealidad, ¿ya? Entonces ya tengo todas las partes acá y ahora voy a calcular la varianza del beta 1, bueno, estimada por supuesto, ¿ya? Sería igual a la varianza de la regresión dividido por la suma de cuadrados que está aquí, ¿cierto? Y esto por 1 menos el R cuadrado, que es este. Ya. Cerramos. Y ahí nos da 0,0263. Esa es la varianza, ¿ya? Pero el error estándar es la raíz de esa varianza. Y ustedes ven, nos dio exactamente el error estándar que está aquí. ¿Se entiende? O sea, la varianza de cada beta nos permite, después le aplicamos raíz, obtenemos el error estándar, y con este error estándar posteriormente yo puedo hacer mis pruebas estadísticas, ¿cierto? O puedo calcular los intervalos de confianza, etc. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? O sea, para calcular la varianza de cada beta o el error estándar de cada beta necesitamos el error, perdón, la varianza de la regresión o el cuadrado medio del error, ¿cierto? Ese que está ahí. Necesitamos la suma de cuadrados de esa X, en este caso de educación, y necesitamos además el R cuadrado, ¿cierto? De regresar X1 en este caso sobre X2 y X3, que es este. ¿Ya? Bueno, con eso podemos calcular la varianza, que es esta, y después aplicar la raíz a la varianza para obtener el error estándar. Ya. ¿Preguntas? No, profe, no de mi parte. Y No, profe. el resto se calcula exactamente igual. Obviamente yo no pretendo que ustedes lo hagan a mano, pero que por lo menos sepamos qué es lo que me interesa, y con esto terminamos. ¿Qué es lo que me interesa, cierto? Uno no tiene para qué saberse todo así de memoria ni nada de eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo sé que la varianza de un beta, ups, muy mala aquí, ahí está. La varianza, por ejemplo, del beta sub j está influenciado, ¿cierto? Positivamente por sigma cuadrado, ¿cierto? Que es la varianza de la regresión, ¿cierto? O sea, a mayor varianza, mayor varianza del beta. Negativamente por la suma de cuadrados de x, ¿cierto? Esto significa a mayor, aquí lo voy a poner de x1, de x sub j. Menor varianza, ¿cierto? Y también está influenciada positivamente, si ustedes quieren, por, lamentablemente, ¿cierto? Por la colinealidad, ¿cierto? A mayor colinealidad, mayor varianza. O sea, con esas cosas nosotros podemos saber. Y bueno, ¿cómo solucionamos si quiero yo tener menores o mejores, ¿cierto? Varianza, ¿cierto? La idea es colectar más datos. Lo que yo quiero en el fondo es que mi beta estimado
me permita poner un intervalo de confianza, ¿cierto?, alrededor del beta verdadero que sea angostito. Esa es un poco la idea, ¿cierto? En vez de tener un tremendo intervalo. ¿Ya? ¿Está claro? Esos jóvenes. Bueno, aquí, como les decía, no se pretende que ustedes sepan, tengan que andar con un formulario, no, se trata de que más o menos uno entienda de dónde viene cada una de las cosas para que después puedan usarlas de manera adecuada. Bueno, que les vaya muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Igualmente, muchas gracias. chao, Que tenga buen gracias a día. ustedes, chao, Chao. chao.